con el hecho de que aquí no estamos por casualidad, ni estamos por obligación, ni como castigo. Y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana, hay que vivir, hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir sabiendo que todo tiene un sentido profundo, sabiendo que todo tiene un para qué, que hacen suyo los sistemas de creencias que le dicen y que les enseñan, porque no quieren enfrentarse con nada ni quieren plantearse nada. Y todo es pertinente y todo está en su sitio y todo tiene su porqué y su y para qué. Es que tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta y que no se iba a echar para atrás, que hemos perdido por nuestro alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural esa entrega que se produce de la vida perfecta. Si te caes, bueno, pues es una oportunidad para que te levantes y para que aprendas, para que le saques jugo precisamente a ese fracaso. Ahora bien, nos dice algo muy importante: estar atentos a las señales. Los males de siempre, con más intensidad que nunca, y además nuevos males que la humanidad antes no había conocido. Fíjate, él nos dice: buscar y hallaréis, llamar a la puerta y se os abrirá. Bienvenidos. El día de hoy tengo un invitado especial y es algo con lo que me consiente el universo. Me trae gente increíble y yo encantado de la vida de podérselos traer a ustedes porque podemos llevarles luz, que la verdad, si nos ponemos a ver, esa es la razón por la que estamos acá. Bienvenidos a Mundo Paranormal, soy Ariel Zvi. Enviamos un fraternal abrazo a nuestro amigo Pedro Gil Igual, quien nos hizo el favor de contactarnos. Hoy con la grata presencia del señor Emilio Carrillo, quien es economista, docente, consultor de las Naciones Unidas, entre muchísimas otras cosas más. Pero hoy lo traemos para cosas todavía más sublimes y más especiales. Figura principal en Emilio Carrillo, la Academia de la Conciencia, que les invito a que participen en YouTube para que puedan aprender de su mano. Mi querido Emilio, un placer y un honor contar con tu presencia el día de hoy. Gracias. Pues muchas gracias, Ariel. El placer es mío, el honor también. Efectivamente, como tú has recordado, nuestro buen amigo común Pedro Gil ha posibilitado este encuentro y encantado, encantado de compartir contigo, con tu canal y además sabiendo que estás en esa hermosa tierra costarricense, en San José, es una tierra a la que le tengo mucho cariño. Así que muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias. Bueno, como te comentaba antes, contigo serían muchas tazas de café y a lo mejor hasta varias copas de vino, pero no vamos a entrar en detalles. Pero sí que quisiera que nos dieras, se me ha, se me ha ocurrido o me bajó la luz de intentar hacerlo con palabras, como un juego de palabras. ¿Qué te parece? Muy bien, yo estoy a tu disposición como tú veas. Magnífico. Muchísimas gracias. Cuéntanos, si hablamos de encarnación o de reencarnación, ¿qué viene a ti? Viene la ley universal de evolución de las almas, querido Ariel. Percibo que las almas tienen un camino evolutivo, que no nacen con el cuerpo físico en concreto, sino que no es que, por decirlo con brevedad, no es que cada cuerpo físico venga con un alma debajo del brazo, sino al revés, que hay un alma que evoluciona y utiliza distintos cuerpos físicos. Y termino recordando algo de una persona para mí muy significativa, porque me ha enseñado mucho espiritualmente, que fue Orígenes, uno de los grandes maestros de los primeros cristianos, que en la frontera del siglo II, del siglo III, le enseñaba a esos primeros cristianos: ¿estamos de acuerdo de que el alma existe? Contestación: sí. ¿Estamos de acuerdo en que el alma subsiste después de la muerte? Y la respuesta es sí. Pues bien, si el alma existe y el alma subsiste, tenemos que deducir que el alma también preexiste. Para mí esta enseñanza de Orígenes me dio una clave muy importante para entender algo que en las tradiciones espirituales occidentales no está tan presente, pero sí está muy presente en las orientales. Y da un poco de susto, porque cuando uno habla de eso, la gente se le queda mirando uno así como, ¿y qué sentido tiene eso con uno? Caray, como si no lo tuviera, ¿no? Jesús, Para mí Jesús, como, con ese nombre como tal, es un personaje histórico que representa la encarnación de una gran alma. A mi modesto entender, el alma más potente y noble que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad. Y ese alma tan potente y noble
plasmando en la realidad esa potencia a la edad aproximadamente de 29 años, pues vivió la experiencia de ni más ni menos recibir el verbo, recibir la vibración pura y primigenia que a través del Padre origina todo lo creado y que, como enseña el hinduismo, puede tener una plasmación nirguna, es decir, fuerza cósmica abstracta, pero también saguna, puede precipitarse, puede encarnar. Y en ese momento concreto, que en la tradición cristiana, en los evangelios, se sitúa metafóricamente, simbólicamente, en el bautizo en el río Jordán, Jesús se transforma en Cristo y a partir de ahí realiza la vida pública como Cristo Jesús. Así que, en definitiva, considero que Cristo Jesús es la transformación crística de Jesús y es un gran evento. Yo diría que el evento más espectacular, más extraordinario que hemos vivido en este planeta y en la humanidad. Bueno, y no dijo nada más y nada menos que mayores cosas haríamos. A ponernos las pilas, ¿no? ¿No les parece? Algo en lo que pensar. Nos hablas, a ver si entendí bien, tus palabras son muy claras y me encanta cuando explicas, porque tienes la luz que nos dan desde arriba para poderte dar a entender, porque hay temas que te cuento, ¿ah? Se las traen. Pero lo que nos dices es que somos una combinación de lo que traemos y también de lo que nos es entregado de camino, que ambas, si nos ponemos a verlo, tienen que ver con la razón y motivo por el que estamos aquí en la Tierra. ¿Va por ahí el tema? Sí, sí, tiene que ver además, efectivamente, Ariel, con el hecho de que aquí no estamos por casualidad, ni estamos por obligación, ni como castigo, que en la New Age y en el supermercado espiritual hay gente que dice esas cosas, no, no estamos aquí castigados, ni por supuesto por casualidad, la encarnamos desde el punto de vista de nuestra dimensión imperecedera, encarnamos en una vida física con un propósito de vida, lo que en las tradiciones orientales se llama un dharma, y a partir de ahí lo que tenemos es que ser conscientes de ese propósito de vida e intentar desplegarlo sacando lo mejor de nosotros mismos. Y yo diría, reproduciendo una expresión que le debo a un paisano mío, que falleció hace ya muchos años, Antonio Machado, él hablando con la modestia que le caracterizaba, de él mismo decía que él era una buena persona en el buen sentido de la palabra. Pues bien, yo creo que efectivamente el propósito de vida de cada persona, su parte imperecedera, se puede plasmar de forma muy distinta, pero que tiene un hilo conductor y ese hilo conductor siempre es ser buena persona en el buen sentido de la palabra. Claro, claro que sí. Podríamos ver, a ojo de buen cubero, me encantaría que tú me contaras cómo lo ves tú, que pasar por esta tierra, dicen los que saben, que es como un trampolín de ascensión. ¿Podrá hacerlo? No tengo ninguna duda de que cuando hablamos, Ariel, de que el alma que está encarnada en nosotros está en evolución, no tengo ninguna duda que hay un momento determinado que estamos convocados, lo conseguiremos o no, pero en fin, estamos convocados a concluir la experiencia humana, es decir, sacarle todo el jugo a la experiencia humana que se le puede sacar. Cristo Jesús, del que hablábamos antes, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, utiliza la metáfora de una lámpara de aceite a la que hay que irle echando aceite. Pues bien, en la medida en que vamos evolucionando en conciencia, siendo buenas personas en el buen sentido de la palabra, por decirlo de una forma muy coloquial, vamos echando aceite a la lámpara y estamos llamados a llenar esa lámpara de aceite y que ya la experiencia humana como tal le hayamos sacado todo el jugo que le corresponde. Y a partir de ahí estamos llamados, cada alma en particular y colectivamente las que están encarnadas en el género humano, estamos llamados a seguir un proceso. El alma, yo diría que no es inmortal, pero claro, su vida es tan larga, dura unos eones de tiempo, podríamos decir, que en comparación a la corta vida de un ser humano, pues nos parece como si fuera inmortal. No lo es, pero a efectos prácticos como si lo fuera. Y en ese camino enorme que hace el alma, desde aquí, una vez que hemos sacado el jugo a la experiencia humana, efectivamente estamos llamados a seguir un camino, podríamos decir que en unas dimensiones de una mayor cualidad vibratoria, de una mayor utilidad vibracional. Bueno, muy interesante. Les invito desde ya a que vayan a ver el programa
claves de la Semana Santa que va a ser muy aclarador en el canal de este caballero. Véanlo y después me lo cuentan. Me encantaría conocer la opinión de ustedes. Luego, ¿qué es ser tibio? La tibieza. La Biblia cristiana se cierra con el Apocalipsis, el libro de las revelaciones escrito por Juan Evangelista. Y en ese texto, creo que en el capítulo cuarto, tres o cuatro, ahí me falla la memoria, pero hay una frase que a mí siempre me ha conmovido, o por lo menos hace mucho tiempo que me conmueve, Ariel. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es tremendo porque es una apreciación muy dura de las que no se acostumbran a encontrar en el Nuevo Testamento cristiano ni en el Apocalipsis en particular. A los tibios los vomitaré de mi boca. A partir de ahí, esa tibieza, lo que puede representar y significa, me lo he planteado muchas veces. Desde luego no tengo ningún tipo de dudas que tiene que ver con el alma que encarna y en lugar de sacarle jugo a esta experiencia humana, y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir la vida, hay que sacarle jugo a esta vida. No podemos ir por la vida como temerosos, como miedosos. No, no, no. Hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir sabiendo que todo tiene un sentido profundo, sabiendo que todo tiene un para qué, que las experiencias que van llegando a nuestra vida tienen ese sentido profundo y por tanto hay que vivirlas con una confianza y con una entereza. Son almas, en definitiva, podemos llamarlas valientes, que la verdad es que no son tan valientes, pero por lo menos tienen como un deseo, tienen como una gana, ¿no? de avanzar, una sed de avanzar en conciencia. Frente a eso, las almas tibias, ¿qué son? Estas almas que están aquí encarnadas y que no quieren que le pase nada, que viven en su hábitat de confort, algún psicólogo lo llama muy bien, el hábitat de mentira existencial, y no quieren que le pase nada y que la vida vaya transcurriendo sin grandes novedades, sin grandes sorpresas, y al final esto qué supone, que no tienen delante experiencias ante las que realmente puedan responder en conciencia y sacarle aceite para echarle a la lámpara en el sentido que antes comentábamos. Así que las almas tibias son las almas miedosas, acomodaticias, que hacen suyo los sistemas de creencias que le dicen y que les enseñan, porque no quieren enfrentarse con nada ni quieren plantearse nada, aquellas que cuando empiezan a ver prefieren no ver porque lo que están viendo le va a romper sus sistemas de referencia y entonces prefieren no ver y en definitiva pasan su día a día y pasan finalmente su vida, o, como decía, utilizando la metáfora de los jeroglíficos egipcios, de perfil, no pasan la vida de perfil, sin sacarle jugo ni vivirla de verdad. Creo que esos son las almas tibias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no sé si viven, no sé si eso es vida, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Cruz, ¿qué es la cruz? Un gran símbolo, un símbolo muy importante, porque para una parte muy importante de los seres humanos es la mejor plasmación de lo que es la experiencia de Jesucristo, del que hablábamos anteriormente. Creo que también la cruz es una llamada para entender que esas noches oscuras que pueda haber en nuestra vida hay que vivirlas, hay que afrontarlas. Dice Cristo Jesús que cada uno coja su cruz y me siga. Ese coger la cruz, ¿qué significa? Lo que hemos comentado hace un momento, oye, la vida tiene experiencia de todos los colores, por utilizar tu expresión. Y todo es pertinente y todo está en su sitio y todo tiene su porqué y su y para qué. También eso que denominamos cruz, ¿no? Lo que San Juan de la Cruz, en su precioso poema La Noche Oscura, nos dice claramente que es el camino, ¿no? Que es un revulsivo para salir de ese entretenimiento, de esta distracción y que no seamos precisamente almas tibias. Así yo diría que la cruz, por un lado, es el símbolo que para la mayoría de la gente representa mejor la experiencia y la misión de Cristo Jesús, y después, desde un punto de vista más doméstico, tiene que ver con una llamada a que no le temamos a las noches oscuras, que cada uno coja su cruz, que vaya llegando por la vida, sabiendo que tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en nuestro proceso consciencial. Y que va más allá de lo que nos imaginamos, porque a veces queremos frenarnos para evitar aquello.
pero más bien cruzándolos cuando nos damos cuenta hasta de quién somos, inclusive. Gólgota. El Gólgota para mí va unido no a un monte, no al monte Gólgota, que por supuesto que aparece en los textos cristianos, sino a un misterio, a un misterio. Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, no sé si cogiendo fuentes previas o no, no lo sé, pero desde luego yo lo he conocido a través de su obra, él habla del misterio del Gólgota. ¿Y qué es eso del misterio del Gólgota? Es el misterio, por así decir, que antes, de una forma muy breve, hacía una presentación de por qué el verbo, por qué Cristo encarna en un ser humano y en la madre tierra. Y ese propósito de encarnación tiene un punto culminante que es el Gólgota, porque el Gólgota es donde Cristo Jesús da una vida perfecta, ofrece una vida perfecta, entrega una vida que además se pone de manifiesto que es perfecta porque aguanta lo indecible, aguanta hasta el final el martirio y la tortura. Hay gente que dice, hombre, pero no tenía que llegar a tanto, esto es demasiado sangriento. Es que tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta y que no se iba a echar para atrás si le apretaban los tornillos, dicho de una manera coloquial. Y la entrega de esa vida perfecta, que en definitiva lo que hace es posibilitarnos a nosotros que rescatemos la vida perfecta que hemos perdido por nuestro alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, esa entrega que se produce de la vida perfecta se produce en el momento de la expiración en el Gólgota y de ahí ese misterio, ¿no? Diciendo misterio no porque no podamos vislumbrar su grandeza, sino porque tiene unas connotaciones tan sutiles y tan absolutamente trascendentes que de ahí que Rudolf Steiner haga ese símil del misterio del Gólgota, que cuando la palabra Gólgota llega a mi vida, yo siempre lo recuerdo, no como un monte, sino como ese misterio. Y que en cierto sentido, salvando las diferencias, cada uno de nosotros podemos ver las historias bíblicas y nos podemos ver en algunas de ellas reflejadas, nuestras vidas con ellas, o podemos hacer un parangón, si se quiere, entre nuestra vida y la vida de ellos, para que nosotros inclusive mejoremos algunas cosas, porque la Biblia no necesariamente habla solo de cosas positivas de los patriarcas, por ejemplo, sino nos cuentan que se dieron algunos resbalones, porque Sí, eran sí, humanos, al fin y al cabo eran humanos igual que nosotros, ¿no? Hasta eso tomarlo en consideración en cuenta, porque los deificamos a claro que sí. todos. Y no va por allí, que pienso yo. Y sabiendo que cuando hemos tomado conciencia y tenemos voluntad, si nos caemos, cada fracaso es un éxito. Es decir, si tomamos conciencia y tenemos voluntad, si te caes, bueno, pues es una oportunidad para que te levantes y para que aprendas, para que le saques jugo precisamente a ese fracaso. Cuando esto lo vamos teniendo claro, no es que queramos tener fracasos, dicho entre comillas, no es que queramos tener fracaso cada dos por tres, pero cuando se producen, se aceptan, se le saca jugo y seguimos para adelante. Claro que sí. Y me gustó mucho la analogía que haces definitivamente con el aceite, porque nosotros se supone somos lámparas, ¿no? Y qué mejor que de aceite, así que tenemos que mantener el nivel en alto. Evangelios, ¿qué son los evangelios? Para mí son la aportación de la verdad. No tengo ninguna duda, Ariel, yo sé que esto puede sorprender, pero no tengo ninguna duda que los cuatro evangelios, ¿no?, que componen el Nuevo Testamento, según la mayoría de las tradiciones cristianas, no tengo ninguna duda que responden a la realidad, que responden a la verdad, que están llenos de espíritus de verdad, en definitiva. Y en los cuatro evangelios nos encontramos precisamente algunas veces con aparentes contradicciones que no lo son, porque yo he ido aprendiendo que cuando en los evangelios hay contradicciones, no lo son, sino que es como distintas plantas de un mismo edificio. No tienes que verlo como contradicción lineal, sino ponerlo en vertical para ver que te están enseñando conjuntamente algo. A veces se utiliza esa dinámica de sabiduría en los evangelios y además muchos de ellos pues complementan, son complementarios entre sí para darnos las principales enseñanzas y para resumir la sabiduría de Jesús de Nazaret. Y hay una pregunta que a veces me hacen, Ariel, no la saco yo mismo al hilo de lo que tú me has planteado, que es, Por bueno, favor. pero no están manipulados a lo largo de la historia, es decir, después de 2000 años, entre comillas, con tantos intereses creados, ¿no? Con iglesias que se han convertido en instituciones
absolutamente deseosas de poder y de riqueza material, ¿no? ¿No habrán trastocado los evangelios? Antes te comentaba que me gusta, tanto a mi esposa como a mí, estudiar a Orígenes. Y Orígenes es un autor que ha estado olvidado durante siglos y que se empezó a rescatar su obra a partir del siglo XIX. Y tiene una gran ventaja porque la obra que se ha rescatado de Orígenes, que es muy reciente por tanto, ha estado como olvidada durante siglos y siglos y siglos. Y Orígenes, en su inmensa bibliografía, recoge buena parte de los evangelios. Y es muy curioso constatar cómo coinciden absolutamente, más allá de palabras que no tienen importancia el que utilices un sinónimo u otro, vienen a decir exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros los evangelios en la obra de Orígenes, recientemente rescatado, que casa perfectamente con los evangelios que por otras tradiciones nos vienen de hace mucho tiempo, es la comprobación de que no ha habido una manipulación. Y finalmente también me gustaría decir algo. Percibo que no se ha manipulado porque aquellos que quisieran manipularlo no lo entienden, querido Ariel, no lo entienden. Yo sé que esto es una cosa que tú sí entiendes, pero estoy convencido que eso que en una de las cartas de Pablo se llama la sabiduría de Dios escondida, también lo hace suyo San Juan de la Cruz. De hecho, el libro que tengo escrito sobre San Juan de la Cruz se llama así, la sabiduría de Dios escondida. Hay una sabiduría de Dios escondida en esos evangelios, hay una sabiduría de Dios que está ahí a nuestra disposición, pero que, ojo, aquellos ojos que no están preparados para verlo, no lo ven. Y decía Cristo Jesús, gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla. Esos sabios y entendidos son los prepotentes, los arrogantes, los soberbios, los que se lo dan de saber. Y la gente sencilla son gente que aunque sepan, lo viven con humildad, lo viven con modestia, ¿no? Así que creo que los evangelios, en definitiva, no han sido manipulados porque la sabiduría que contiene no es visible, no está a la vista, sabiduría de Dios escondida, de esos prepotentes y arrogantes que a lo mejor quisieran haberlo manipulado, pero que no lo entienden. Pero aparte, cuatro o cinco personas que ven el mismo evento, pues lo relatarán no exactamente de igual manera, ¿no? Claro, se sacan jugo en función del estado de conciencia de cada uno. Eso también es otra de las grandes bellezas, ¿no? De toda esta sabiduría. Claro, sin duda, sin duda. Si hablamos de los apócrifos, ¿qué nos puedes decir de los apócrifos? ¿Cómo los ves tú? Para mí tiene mucha importancia, Ariel, los textos apócrifos. Es decir, eh, mm, tú y yo no somos dogmáticos, ¿eh? Para nada, ¿verdad? Entonces, yo le doy valor a los textos canónicos, es decir, a los textos oficiales, por así decir, pero no desprecio esos textos que las iglesias sí han despreciado. Hay que ver cada caso en particular. Y por tanto, yo conozco bien los evangelios apócrifos. Eh, lo digo con claridad porque los estudio, los tengo también muy en cuenta. También sé discernir, es decir, tengo sentido común y tengo discernimiento. Yo le doy importancia a aquellos textos apócrifos que, por los estudios que tenemos hechos, son del siglo I o del siglo II. Ya a partir de ahí, los apócrifos que van apareciendo, siglo IV, siglo V, ahí ya empieza a haber mucha novela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero en los textos apócrifos del siglo I, del siglo II, yo le doy mucha validez y eso sí, lo que hago es, con sentido común y discernimiento, enlazarlo con los evangelios canónicos para sacarle jugo. Y cuando eso se hace con sentido común y con discernimiento, se engrandece y te da una perspectiva que no es contradictoria, nunca hay una contradicción, pero sí es complementaria. Y genera amplitud, pensaría yo, a mi Sí, humilde señor, ver. genera amplitud. Y además es interesante, sobre todo para acercarse a determinadas figuras que, por así decir, no están en primer plano, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando solamente de Cristo Jesús. Mi esposa y yo estamos ahora escribiendo un texto, por ejemplo, sobre María Magdalena. Y bueno, María Magdalena aparece 18 veces en los evangelios oficiales. Ahí está, y hay una serie nos muestran una serie de cosas importantes acerca de María Magdalena. Pero en los textos apócrifos encontramos complementos muy importantes, hasta el punto incluso de que puede haber un evangelio de María que quizás sea escrito por la propia María Magdalena. Entonces las fuentes apócrifas no se pueden despreciar,
hay que usarla, repito, con sentido común y con discernimiento. Absolutamente de acuerdo. Bueno, me encantaría tenerte a ti y a tu señora para que nos hablen de eso, porque las mujeres siempre ven en la segunda parte del círculo y nos dejan a veces boquiabiertos. Así que si tienen a bien, me encantaría tenerlos porque podemos experimentar un poco más la vida de esa mujer tan particular desde otro punto de vista, que también está bastante vapuleadita. Y yo creo que además nos han contado cosas de ella que no son. No quiero No quitarme mucho tengan el ninguna tiempo. duda, pues mira, me parece muy bien. Nosotros el texto lo tendremos preparado este año para que sea publicado como ensayo a principio, la primera parte del año 2026. Así que podemos quedar emplazados para tratar a María Magdalena en tu canal. Maravilloso. Muchas gracias. Me, me encantaría un placer para mí. Tiempos del fin. Con todo esto que estamos viendo que está sucediendo, ¿serán los tiempos del fin? Y si tal cosa fuera, ¿qué cosa es eso de tiempos del fin? Volvemos a Cristo Jesús, a él en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Su círculo más íntimo de discípulos que están con él le preguntan, lo sabemos gracias a los discípulos precisamente, en este caso gracias a Mateo, le preguntan, también aparece en Lucas, por cierto, le preguntan, maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, vamos a ver, ¿qué entendemos por final de los tiempos? El final de los tiempos no es el final del mundo, no es el final de la tierra, no es el final de la humanidad. Eso no toca, por así decir, eso no os preocupéis porque eso no está en el horizonte. Yo lo que sí os voy a hablar es del final, los últimos tiempos de esta generación humana, de esta generación humana. Este término generación, Ariel, está presente en otras tradiciones espirituales y se nos muestra que la humanidad evoluciona como todo en el universo, por ciclos, ciclos. Todo está en movimiento, pero los movimientos no son azarosos. Todo se mueve por ciclos. Y la humanidad también evoluciona por ciclos. Cristo Jesús nos dice que hay un ciclo, esta generación humana, que va a terminar. Y que esa generación humana, cuando termine, abrirá un nuevo ciclo, que es lo que en los textos cristianos se llama la nueva humanidad en una tierra restaurada, que podríamos decir que es una humanidad ejemplar frente a esta humanidad tan alienada, sufriente, doliente, perdida. Esa nueva generación humana se nos describe como una humanidad plena, una humanidad que vive ejemplarmente. Esa es la gran diferencia entre este ciclo humano y el que viene. En medio hay una especie como de evento que en el cristianismo se llama la parusía. La parusía y el corte o cortamiento. Es, por así decir, la transición, el momento exacto de transición entre el ciclo humano, la generación en la que estamos, y la siguiente. De esto nos habla Cristo Jesús. A esto se hace referencia con el final de los tiempos. No va a terminar el mundo, no va a terminar la tierra, no va a terminar la humanidad. Lo que concluye es este ciclo, esta generación humana, para abrir las puertas a una generación de mayor entidad vibratoria, a la que todos estamos convocados sin ningún tipo de duda, pero que nuestra alma tiene que tener un nivel de aceite mínimo, no se nos pide que la llenemos, ni mucho menos, pero tiene que tener un nivel mínimo de aceite requerido para poder participar en esa nueva humanidad, en esa tierra restaurada. De ahí que metafóricamente se hable del corte, porque no todas las almas estarán en disposición de vivir esa transición hacia la nueva humanidad. Retórica quizás mi pregunta, pero quiero hacerla. ¿Es este tiempo por el cual transitamos ahora? Bien, volvemos a esta pregunta que tú estás haciendo. Tenemos la ventajilla, entre comillas, que se le hicieron a Cristo y que la respondió y tenemos su respuesta, ¿no? Él ante la pregunta inmediata, ¿no? Bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿No? Él dice algo que nos puede llenar de sorpresa, Ariel, y es que nadie sabe ni el día ni la hora. En terminología cristiana, el Cristo es el Hijo, ¿verdad? Y él dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo lo sabe el Padre. Es decir, nos está diciendo con claridad que no nos metamos en líos de días y de horas porque no vamos a mm, descubrirlo, entre comillas. Ahora bien, nos dice algo muy importante, estar atentos a las señales. ¿Cuándo llega el verano?
El verano cuando llega en cada sitio, en tu territorio, en el mío, el solsticio de verano, desde luego en mi territorio que es Andalucía, el verano llega mucho antes del solsticio de verano. Mucho antes es mucho antes. Ahora bien, ¿cuánto antes? Pues depende. Hay años que viene un poquito antes y años que viene un poquito después. Y Cristo nos dice, oye, pues mirar a la higuera. Y cuando la higuera se ponga tierna, las hojas, las ramas, etcétera, es señal de que llega el verano. Pues bien, creo que tenemos que estar atentos a las señales. Esas señales son los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos que se nos describen, podríamos resumirlo, también en una expresión que se utiliza por parte de Cristo Jesús, podríamos resumirlo para confrontarlo con lo que tenemos delante, Ariel, en estos momentos, podríamos resumirlo como un parto, un parto. Un parto, seguro que las mamás que escuchen este vídeo lo saben mucho mejor que nosotros, pero un parto conduce a algo maravilloso. Es el nacimiento de algo nuevo, el nacimiento de un nuevo ciclo, de una nueva generación humana, de esa nueva humanidad a la que hacíamos referencia antes. Ese es el resultado del parto. Pero ojo, un parto, cuando la mamá lo está viviendo, lo vive con contracciones y con removimientos. Es más, se nos dice con contracciones y removimientos, seguimos en el capítulo 24 de Mateos, como nunca antes ha habido en la humanidad. Es decir, los males de siempre con más intensidad que nunca y además nuevos males que la humanidad antes no había conocido. Fíjate la dimensión de las contracciones y de los removimientos. Los males de siempre, hambres, guerra, desigualdad, daño a la naturaleza, etcétera, etcétera, pero con más intensidad que nunca y además nuevos males que surgen ahora y que se añaden al listado que ya venía de antes. Los tiempos de la desolación, la gran tribulación, se nos habla. Pues bien, cuando todo esto lo ponemos delante, vuelvo a utilizar las expresiones sentido común y discernimiento, y sin caer en el error de ponerle día y hora, porque eso no solo lo sabe el Padre, yo sí me atrevería a decir de que la fragancia, de que si no estamos en el parto nos queda poco, yo diría que esa fragancia sí ya la podemos percibir, la podemos ya entender. Es como si la higuera, a la que hace referencia Jesús, todavía no estuviera exactamente preparada, pero ya da señales de que se está preparando. Así que yo diría que esos momentos de final de este ciclo humano, la parusía, etcétera, etcétera, sin ponerle día ni hora, muy alejado, no pueden estar. Es como una catarata, yo a veces pongo este símil, eso será como una catarata y el rumor de la catarata no lo empezamos a escuchar. Si huele a rosa, hay rosa cerca, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, como no quiero abusar de tu tiempo, tengo muchísimas más palabras, pero quisiera preguntarte algo. Entremos un poquito en lo numérico, que bien sea es lo tuyo, ¿no? 2010. ¿Qué es el 2010 para el señor Emilio Carrillo? Dentro del ciclo, de lo que ha sido y de lo que es el ciclo de mi vida, es un punto muy importante. Yo diría que no es un punto de inflexión, sino un punto que me sirvió de trampolín. Me explico con mucha brevedad, Ariel, intentando no hablar demasiado de mí mismo, que no es un tema que me guste especialmente. Cuando yo era jovencito, niño, adolescente, era una persona muy espiritual. Hubo un momento en mi vida, cuando entré en la universidad, cuando empecé a estudiar economía, que me fui apartando de lo espiritual y de lo trascendente. Y durante 25 años, que se dice pronto, desde los 17 hasta los 42 aproximadamente, estuve alejado por completo de lo espiritual y de lo trascendente. Creo que era buena persona, Ariel. No está bien que yo lo diga, pero creo que siempre he intentado ser en mi dinámica de vida, profesional, familiar, personal, buena persona, pero muy alejado de esa espiritualidad y de esa percepción trascendente de la existencia que tenía de niño y de jovencito. En el año 40, cuando tenía 42 años, en febrero del año 2000,
un viaje a América Latina. Yo viajaba mucho a América Latina por mis colaboraciones con Naciones Unidas y en concreto a Uruguay. No voy a entrar en detalles, pero ahí pasaron una serie de cosas que es como si esa llama que estaba apagada no se había apagado realmente, la llama de la espiritualidad, de la trascendencia, y a través de esos hechos de febrero del 2000 en Montevideo, esa llama empieza a surgir y lo que había desaparecido de mi vida empieza a tomar fuerza y va tomando fuerza desde el año 2000 cada vez más. Mi situación era muy particular en aquellos momentos porque mantenía la docencia universitaria, pero también estaba en la actividad política, era vicealcalde de Sevilla. Y claro, lo que fui sintiendo en la medida en que esa llama crecía y crecía y crecía, y me estaba dando una vida plena que realmente no había tenido hasta ese momento porque la había perdido durante esos 25 años, por más que tuviera mucho éxito, ¿no? Profesional, económico, pero había un vacío interno en mí que sin embargo esa llama que estaba ahí creciendo y creciendo estaba cubriendo y me estaba dando plenitud. Y entre el año 2008-2009 decidí dejar todo. Dejé la docencia universitaria, dejé la actividad política, empecé a soltar, hice cambios en mi vida y mira por dónde, Ariel, cuando estoy, por así decir, comenzando una nueva vida, la vida me dice no es suficiente. La ruptura tiene que ser aún mayor. Y tengo un accidente de montaña que podía haber sido muy grave, pero que solamente me ocasiona una fractura de peroné. Pero mira por dónde, la fractura de peroné, al cabo de no mucho tiempo, me provoca trombosis que me llevan a una situación límite hasta el punto de que a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010, precisamente, vivo lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Es decir, pierdo las constantes vitales en la UCI de un hospital, me dan por muerto, pero vuelvo a la vida. Y cuando vuelvo a la vida, vuelvo con el bagaje de una ECM, de una experiencia cercana a la muerte. Y esa ECM lo que me enseñó con rotundidad, pero no como algo intelectual, sino como algo vivido de primera mano, es de que somos mucho más que el cuerpo físico. Mi cuerpo físico estaba en la cama muerto, yo estaba como un ser de luz fuera de ese cuerpo físico, viví unas experiencias de reencuentro álmicos con otras almas, percibí lo que es el túnel de luz, tuve oportunidad de conectar en ese túnel de luz precisamente con la fuerza espiritual de Cristo y todo ello cuando volví a la cama del hospital, porque no morí, sino que fue, aquí estoy, sino que fue una ECM, evidentemente me aportó un bagaje que si ya estaba soltando, si ya estaba rompiendo con una dinámica para nacer de nuevo, esto ya me impulsó por completo. Y por si no fuera suficiente, la recuperación fueron 11 meses, es decir, fue una recuperación física muy lenta de aquello que viví, lo cual me sirvió para estar durante muchos meses en silencio, en introspección, en encuentro interior. Y yo creo que ya en septiembre del 2011, cuando volví a mi actividad, vamos a llamarle normal, se había producido, yo diría que esa gran transformación, ese gran cambio. Así que le estoy muy agradecido. Así fue un accidente, mi cuerpo falleció, para la mente fue una experiencia muy dura, entre comillas, pero para mí fue toda una bendición. Yo preguntaría, ¿recuperación o entrenamiento? ¿O ambos? Porque fue largo, prolongado, y Emilio, si me lo permites a mí decirlo, Emilio se encontró con Emilio primero, que eso nos da mucho susto a los humanos, cuando nos encontramos nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Y de ahí para afuera, Perfecto. todo el resto de experiencias, me atrevería yo a llamarlas, fue un entrenamiento. Y yo creo que más duro y más fuerte que lo que puede ser ir a la universidad, ¿no? Porque es como un extracto en el que te preparan, te reentrenan, aflora todo lo que hay en ti y sale otra persona. Sin duda ninguna tienes toda la razón. Hay un encuentro con uno mismo. De hecho, en mi experiencia de ECM, una vez que estoy fuera del cuerpo, que está tumbado en la cama de la UCI, la primera experiencia que yo tengo, aparte de encontrarme con mucha paz y con mucha armonía, eso también quiero subrayarlo, estaba como con mucho sosiego, ¿no? Mi alma estaba como muy plácida, muy en paz. También tuve una visión muy clara de lo que había sido mi vida. Yo en aquel momento tenía 52 años y viví
con toda claridad todo lo que había vivido. Esto es muy difícil de explicar, pero la única forma que tengo de explicarlo es que es como tener un chip, de esto que se habla tanto ahora, tener un chip donde está toda tu vida, te lo tragas con un vaso de agua y al tragarte el chip, ¡paf!, ves tu vida entera. Y ahí te encuentras contigo mismo y además se percibe, cuando hablábamos hace un rato de que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, ahí se percibe con toda claridad. Se percibe con toda claridad que nuestra mente está siempre haciendo juicios, pero esos juicios son juicios del momento, sin perspectiva, sin tener una capacidad realmente de análisis. Ahí cuando ves tu vida entera y en la instantaneidad, te das cuenta de que todo ha tenido un sentido para que crezcas, de que la vida permanentemente te ha estado abrazando, que te ha estado siempre poniendo por delante experiencia para que no seas un tibio y para que le saque jugo en términos de aceite a esta vida. Ves que eso que a tu mente no le gusta, las puertas que se cierran, los bofetones que te dan la vida, las noches oscuras, pues ahí como estás viendo todo en la instantaneidad, percibes que esa noche oscura fue un trampolín para lo que vino después, que esa puerta que se cerró delante de tus narices y te dolió, sin embargo, esa puerta que se cierra es el preámbulo de una puerta que abre, que abre otra puerta, que abre otra puerta. Entonces, claro, cuando todo esto lo contemplas, cuando todo esto lo ves y lo ves con absoluta claridad, meridianamente claro, esto evidentemente produce una transformación enorme y cuando yo volví a la cama de la UCI, aparte de otras cosas, desde luego sí, lo que intelectualmente podía haber entendido, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su para qué, la vida siempre te abraza, lo tenía muy claro intelectualmente, pero esto ya para mí no es algo intelectual, es una experiencia, una vivencia directa. Dicen por allí que no es lo mismo estar dentro del laberinto que mirarlo desde arriba. Se ve la salida mucho más fácil cuando lo vemos desde arriba y hay oportunidades que el universo nos levanta y nos hace ver desde arriba y decimos, ah, ok, ya entendí. Porque la verdad que lo habíamos, si es que algo habíamos entendido, quizás fue de manera intelectual, que fenomenal lo que es intelectual, no quiero decir nada negativo al ¿No? respecto, pero cuando lo podemos incorporar y lo podemos entender, caramba, es como que quitamos un libro y abrimos otro. Es otra cosa totalmente diferente. Dos cositas que Fíjate, quería, fíjate, por Ariel, favor, perdona que te haga por una favor, nota a pie de página. El por favor. laberinto viene de labor into, es decir, del trabajo interior. Es una preciosa metáfora espiritual, el labor into. Y efectivamente, comprendiendo que el sendero espiritual, nuestro camino de conciencia, es un labor into, es un trabajo interior, es un laberinto, tenemos que elevar la mirada. Es importantísimo elevar la mirada porque como no eleves la perspectiva, te vas a perder por los rincones del laberinto. Ese laberinto exige una mirada. Yo recuerdo una frase sacada del libro La voz del silencio de Elena Blavatsky, donde dice, monta el ave de la vida, monta el ave de la vida. Es decir, vive la vida en la altura de este ave. Quizá por esto precisamente las tradiciones espirituales siempre han situado lo divino en lo alto, ¿no? En lo alto. Es una metáfora, ¿no? Dios no es algo que esté ahí detrás de Júpiter en los cielos, ¿no? Es algo metafórico, ¿no? Pero dentro de lo metafórico nos está dando un mensaje de lo importante de que para que pongamos en valor lo que realmente somos, tomemos perspectiva. Y esa perspectiva, como tú muy bien dices, te permite ver el laberinto de una forma distinta, totalmente distinta, si andas perdido por ahí, por los recovecos del mismo. Algo muy interesante, dicen nuestros sabios que cuando nosotros nos salimos del cuerpo, ya sea entra otra alma o se da una adición al alma que tenemos. ¿Cómo lo ves tú que viviste? ¿Que viviste eso? ¿O ese salir y regresar? ¿Lo ves tú de esa forma? ¿O cómo lo percibiste tú? Yo no percibí, Ariel, que hubiera, vamos a decirlo así, el riesgo de que alguna alma distinta entrara en el cuerpo de este tal Emilio. No. Como te decía hace un rato, al hilo de la reencarnación, de orígenes, mi percepción no es que el cuerpo viene con un alma debajo del brazo, sino que es el alma la que viene con un cuerpo, ¿no?
Y yo diría que ese cuerpo, en mi caso este tal Emilio, está ligado a ese alma. No, no es algo distinto de ese alma, es el instrumento, por así decir, experiencial de encarnación del alma. Y no percibo, no estoy en posesión de la verdad, por supuesto, y no quiero convencer a nadie de nada, pero mi percepción es que no es posible ese tipo de que almas distintas entren en un cuerpo y que haya una adición de almas. Creo que el tema es más sencillo. El alma encarna, utiliza un coche, que es lo que vamos, yo llamo a nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, y a la personalidad a ello asociada, me gusta llamarlo el coche. Nuestra dimensión álmico-espiritual es el conductor encarna en un coche para vivenciar la experiencia humana, y ese coche está ligado al conductor, a la dimensión álmico-espiritual, y no creo que haya esas posibilidades de usurpación, de un alma ocupa, ¿no? Que se mete en el cuerpo de la otra. Sí quiero hacer una aclaración. No me refiero, digamos, a que vaya a ser un alma negativa, un alma mala. No, no, simplemente que hay como una adición, que fue lo que quizás yo entendí cuando explicaste lo de Jesús, que a razón que de determinado momento en adelante hubo como un florecimiento particular en el cual él quizás ya empezó a hacer su servicio. Yo lo veo quizás un poco diferente y sí Mm, quiero aclarar esto para que no se crea que estoy diciendo que es algo negativo o algo así, porque no, no, en absoluto, para nada. Quizás en algunas personas podría ser algo negativo o que se mm, despierte algo negativo que ya traen, no lo sé. Pero, pero bueno, ya eso sería el caso de ya de otras personas, como hemos visto. Y pongo el ejemplo así rápidamente de personas que tal vez han fallecido, regresan y hasta hablan otros idiomas que no los tenían antes, ni los estudiaron anteriormente. Eso es algo para mm. mí fascinante, ¿no? E insisto en esto, no negativamente que sea algo desfavorable o negativo lo que pueda ingresar en la mayoría de las personas, gracias a Dios. ¿Cómo lidiar, y ya con esto voy cerrando, cómo lidiar con la incertidumbre? ¿Cómo estar nosotros en nuestro centro, como bien nos explicas, para poder ver este laberinto quizás un poco más desde arriba y un poco menos desde abajo que nos resulta tan frustrante y tan fuerte? Lo primero, Ariel, las dudas, la incertidumbre, tenemos que vivirla como una bendición, no como una amenaza, sino como una oportunidad. En el camino espiritual se necesita, que es lo que le falta a los tibios, sed de verdad. Hay que tener sed de verdad. Y esa sed de verdad nos va impulsando a, como decía Cristo Jesús, a buscar. Él nos dice, buscar y hallaréis, llamar a la puerta y se os abrirá. Pero tienes que buscar, tienes que llamar a la puerta. Y en esa dinámica de búsqueda aparecen dudas, aparecen incertidumbres, aparecen noches oscuras, aparecen momentos que a tu mente no le gusta. Pero, sin embargo, si tomamos perspectiva, volvemos a lo de antes, deberíamos entender que esas dudas es maravilloso. A mí se me acercan gente y me dicen, Emilio, es que yo tengo dudas, y me lo dicen con un tono lastimero, ¿no? Y yo le aplaudo, digo, pues menos mal que tiene dudas, ¿no? Señal de que estás vivo, señal de que estás avanzando, porque si no, no aparecerían dudas en tu vida. Bienvenida a la duda, bienvenida a la incertidumbre, y que sean para nosotros espoletas en el camino, no la duda pasiva que nos queda ahí como atemorizados y recluidos. No, no, no. Que transformemos la duda, transformemos la incertidumbre en una especie de trampolín para avanzar. Así que a la duda, a la incertidumbre, a todo lo que ello conlleva, yo le quitaría por completo las connotaciones negativas. Y dicho esto, también tengo la seguridad, es una seguridad aprendida de los grandes sabios y también experimentada. Tengo la seguridad de que en la medida en que vamos avanzando en este camino, esa sed de verdad nos va llevando por este sendero, también vamos percibiendo patrones concretos de cómo se va desenvolviendo la vida. Los patrones están por ahí dentro de la vida. Con lo que, aunque la incertidumbre no desaparece, y bienvenido sea eso, sin embargo, sí empezamos a tener un discernimiento sobre los sucesos. Por ejemplo, sin entrar en detalles, porque nos llevaría
a a un tema monotemático, no monográfico en un encuentro nuestro. Hemos hablado, estamos en el final de los tiempos y hemos hablado, debemos estar atentos a los signos de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos llamados a percibir patrones y yo modestamente percibo los patrones de esta distopía en la que estamos, lo percibo. Percibo que más allá de la inestabilidad, de la inseguridad, aquí hay un camino que tiene que ver con el acercamiento y el desenvolvimiento de ese parto que lo podemos ver, que lo podemos percibir. No vamos a tener la respuesta a las preguntas concretas, pero sí vamos a tener una visión amplia que nos va a permitir acercarnos a esas cuestiones que no están absolutamente resueltas de una forma distinta. Yo creo que el discernimiento va llegando a la persona que avanza espiritualmente, el discernimiento nos va enseñando los patrones por los que se va desenvolviendo la vida y junto con esto lo que decía antes, bienvenidas sean las dudas, bienvenida sea la incertidumbre y con eso no estoy hablando evidentemente de inestabilidad económica, de lo que este sistema tanto pretende, del miedo, no, todo lo contrario. Aquí no se trata de favorecer el trípode del peligro existencial que este sistema promueve, miedo, inseguridad, inestabilidad. No, se trata de espiritualmente darnos cuenta que la sed de verdad nos va llevando por un camino donde además de que vamos percibiendo patrones que van dándonos luz ante la incertidumbre, pero es que la propia incertidumbre y la propia duda forma parte del camino y tenemos que acogerla como una bendición en el corazón y en el alma. Y a razón de ir dejando nuestra tibieza, si es que la tengamos en algún área de nuestra vida, empezar a calentar esas áreas y empezar a investigar y a averiguar. A veces nos da un poquito de susto, pero yo creo que es mejor que nos confrontemos y choquemos con la verdad y no que nos sigamos engañando, a mi humilde ver. Emilio, no quiero faltar a mi palabra, no quiero quitarte más tiempo, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. No te imaginas la felicidad que me genera y porque sé que estamos siendo luz para muchas personas. Así que te invito desde ya, si en otro momento tienes la oportunidad, a que hagamos dupla nuevamente. Hay tanto, tanto, tanto de lo que hablar, pero bueno, aquí estamos en eso. Te cedo el micrófono para que nos digas palabras finales, por favor. Pues mis palabras finales son también de principio, las mismas con las que empezamos. Agradecimiento, Ariel. Muchas gracias por abrirme tu casa, porque este canal es tu casa, es tu hogar. Muchas gracias por abrirme las puertas y por permitirme compartir desde el corazón y desde el alma con los amigos y amigas que te siguen. Y también es de principio, porque seguro que es el principio, en cuanto que tendremos otros encuentros. Por ejemplo, ese que hemos dejado ahí en ciernes para dentro de un tiempecito en torno a la figura de María Magdalena. Claro que sí. No te me vayas, voy a hacer el corte y ya vuelvo contigo. Así que nada, muchísimas gracias, mi querido Emilio. Gracias a todos ustedes. Ya sabemos, a ir calentando algunas áreas que tal vez no estén sino tibias para que aprendamos y sigamos viviendo como tiene que ser. Bueno, acá con este tiempo tan maravilloso en el que estamos en Costa Rica y en Andalucía también, y en cada uno de los corazones de ustedes que nos están escuchando. Esperamos haber sido de mucha luz y este, como siempre les digo, es un programa muy especial que yo espero que lo vean más de una vez, porque hay muchos conceptos que hay que ir acomodando dentro de nosotros. Así que, bueno, y hoy hemos estado además en la cuna folclórica de España, nada más y nada menos, con la música con la que este servidor de ustedes se crió. Así que me trae recuerdos maravillosos. Emilio, hasta siempre, un fuerte abrazo. Gracias a todos, hasta la próxima.